Las fuertes lluvias Malú produjeron el deslizamiento de la montaña sobre varias viviendas en la vereda de San Miguel. 2 muertos y 3 heridos dejó un deslizamiento de tierra ocurrido en el kilómetro 46 de la vía Medellín-Bogotá. Tenemos que los procesos gravitacionales son aquellos desplazamientos o deslizamientos de tierra ocasionados por efectos de la gravedad. En este caso, el terreno o suelo en cuestión pasa de un estado de inercia o reposo a un desplazamiento vertical, en este caso. Los procesos gravitacionales ocurren generalmente en terrenos de alta pendiente. Todo aquel terreno con una pendiente considerablemente pronunciada es susceptible a sufrir de procesos gravitacionales. En este caso, los factores que incurren en los procesos gravitacionales y ocasionan dicho fenómeno se resumen en eliminación de la vegetación, reptación, flujo de derrubios, el papel del agua y las pendientes sobreempinadas. En este caso, se hace énfasis y se resalta el papel del agua como principal agente erosivo del planeta, pues la mayoría de estos fenómenos suceden en épocas invernales, en el caso de nuestro país, Colombia y la región andina. El objetivo general de nuestro proyecto es recrear un proceso gravitacional, el deslizamiento, mediante un prototipo físico para así poder facilitar la comprensión de estos fenómenos a menor escala. Después de conocer este objetivo general, vamos a mirar los objetivos específicos, el cual se divide en dos. El primero es comprender el papel del agua y el riesgo que ésta representa en terrenos con pendiente si no es drenada de manera correcta. Y el segundo es caracterizar la naturaleza de los fenómenos que conllevan a procesos gravitacionales. Después de conocer los objetivos, vamos a mirar qué es un deslizamiento de tierra o también llamados procesos gravitacionales. Estos se caracterizan porque pasan de un estado de inercia a la creación de movimientos desencadenantes. En la evolución de la mayoría de las formas de los paisajes, los procesos gravitacionales son la etapa consecutiva a la meteorización. Las formas significativas de paisajes se desarrollan conforme los productos o residuos de la meteorización son retirados de los lugares donde se originaron. La función de la meteorización es debilitar y disgregar la roca, y los procesos que van después se encargan de transportar los derrubios pendiente abajo, actuando como una cinta transportadora. El siguiente punto es la eliminación de la vegetación. La vegetación propicia protección contra la erosión, por lo que donde falta plantas se potencian los procesos gravitacionales, ya que los sistemas radiculares unen el suelo y el regolito. Entonces, el sistema radicular comprende todas sus raíces y la parte del regolito es esa capa de materiales que no están consolidados, que pueden ser fragmentos de roca, pueden ser granos minerales y otros depósitos superficiales. El flujo de los derrubios es otro factor que influencia en los procesos gravitacionales. Cuando caen fuertes lluvias, grandes cantidades de suelo y regolito, que es un término que mencionamos anteriormente, pues van a deparar en los cauces de escorrentía que sean los más cercanos en ese suceso. El producto de la mezcla del movimiento de lodo, suelo, roca y agua prácticamente tiene una consistencia similar a la del cemento húmedo, por lo que pues la velocidad únicamente no va a depender de la pendiente, sino que también va a ser del contenido que tenga el agua. Cuando los derrubios son bastante, digámoslo, densos, ellos tienen la facilidad de poder mover árboles y casas, por lo que cuando se construyen casas o viviendas en laderas de los cañones y más encima se elimina la vegetación, aumentan la frecuencia de estos acontecimientos que son bastante destructivos. La reptación también es otro punto a mencionar, ya que pues este es un proceso gravitacional que implica el movimiento descendente gradual del suelo y del regolito. Este proceso, para explicarlo fácilmente, es una expansión y contracción que alterna pues el suelo o el material que conforma la superficie, dando lugar a la humectación y a la sequedad. Entonces, cuando existe humectación, eleva las partículas según un ángulo recto y con respecto pues también a la pendiente. Y cuando existe la sequía, pues prácticamente lo que va a hacer es permitir que las partículas vuelvan a caer a un nivel ligeramente inferior. Entonces, como siguiente factor tenemos el papel del agua. En este caso, como comentaba anteriormente, la mayoría de deslizamientos o procesos gravitacionales se ven altamente influenciados por el agua. Estos suceden mayormente o comúnmente en las temporadas de lluvia.
Estas fuertes lluvias saturan como tal los materiales de la superficie del suelo o del terreno en cuestión. Cuando los poros de estos sedimentos o del suelo se llenan de agua, lo que sucede es que se separan las partículas del terreno como tal, se impide la cohesión. Al impedirse la cohesión y separarse las partículas, estas se van a empezar a deslizar unas sobre otras. De modo que se tiene entonces que la saturación del agua disminuye la resistencia interna del terreno, este es más susceptible a desbarrancamientos o deslizamientos. Y al mismo tiempo, al saturarse, se añade el agua equivalente al peso acumulado. Este peso añadido también puede ser otra razón por la cual el terreno se desliza o fluye pendiente abajo. Como último factor, tenemos entonces las pendientes sobreempinadas. El exceso de inclinación también es un factor que influye en los procesos gravitacionales. En este caso, los terrenos con altas pendientes, con pendientes bastante pronunciadas, son bastante susceptibles a los procesos gravitacionales y estos se hacen más latentes. En este caso tenemos una particularidad y es el ángulo de reposo, es decir, el ángulo más empinado al cual el terreno es aún estable y las partículas se mantienen estables a su vez. Este ángulo es adoptado por las partículas granulares no consolidadas, es decir, los granos más o menos del tamaño de la arena en adelante, más gruesos. El exceso de pendiente lo que hace es que desestabiliza este ángulo de reposo, se supera este ángulo de reposo, entonces materiales, los suelos cohesivos, el regolito, la roca viva del suelo y del terreno, eventualmente cede. Cuando este cede, o cuando hay una pendiente excesiva, esta será eliminada por los procesos gravitacionales, restaurando su estabilidad. Es como que cuando hay mucha pendiente, esta cede y vuelve a su normalidad, disminuyendo el ángulo de reposo. La metodología adoptada para realizar la demostración de los procesos gravitacionales, como se mencionó en un principio, es por medio de un prototipo. En este caso se va a recrear un deslizamiento de un terreno, en este caso gravo arenoso, dentro de una caja construida a partir de acrílico y madera, en la cual se va a simular una pendiente de 50 grados, la cual va a servir como el terreno inclinado a la pendiente en cuestión. Y en la parte superior se va a disponer del vertedero de agua por el cual va a empezar a fluir el líquido que tenderá a desestabilizar el terreno o a saturarlo. De esta manera se realizará el montaje del terreno, el suelo gravo arenoso en este caso, y se empezará a verter agua en su parte superior hasta que para que empiece o entre en un proceso de saturación que eventualmente va a debilitar el terreno y va a hacer que ocurra un deslizamiento. Resultados. En este caso, al realizar las pruebas y ensayos correspondientes al desarrollo del prototipo, como tal la recreación del deslizamiento, se pudieron reconocer ciertos aspectos que permitieron como tal dar con el comportamiento esperado. Como primera medida tenemos, en un comienzo, se realizó el experimento con un tipo de suelo de únicamente grava. Este material representó un problema debido a que la consistencia de las gravas como tal impedía que éstas se mantuviesen estables directamente en la pendiente de 50 grados, por lo que por efectos de la gravedad esto terminaba como tal en el fondo de la caja, por decir así. Sin embargo, en uno de los intentos logramos estabilizar como tal las gravas y al vertir el agua, se permitió observar el fenómeno esperado, es decir, el deslizamiento. Esto fue posible y no a la vez, en ocasiones sucedía y en ocasiones no, debido a la porosidad como tal que representa el terreno de gravas. La porosidad y permeabilidad permitía el paso como tal del agua a través de los granos de las gravas sin dificultad, por lo que realmente no se presentaba una saturación del terreno. Para solucionar esta problemática, decidimos mezclar la grava con arena, esto con el propósito como tal de cubrir los poros que dejaban los espacios que dejaba la grava como tal en el suelo. Cuando realizó esto con este terreno gravo arenoso, realmente se cumplió como tal el objetivo que deseábamos, el comportamiento esperado. Se provocó un deslizamiento temprano y gradual, es decir, al momento de realizar el vertido del agua, el terreno se empezó a saturar y se ve en sus estratos cómo el agua fluye a través de él y se va saturando como tal. Eventualmente el terreno sufrió un deslizamiento y cayó al fondo de la caja. Conclusiones. No todos los terrenos reaccionan igual ante los efectos del agua. La saturación, la forma en que se presentan, depende de las propiedades del terreno, de retención de agua
como la porosidad y la permeabilidad. Esto fue demostrado en el primer caso, donde se hizo con gravas y posteriormente con gravo arenoso. Los procesos gravitacionales no se producen inmediatamente. En este caso son el resultado de la acción del agua como lubricante con el paso del tiempo, es decir, se necesita de un periodo de saturación previo al deslizamiento, donde el agua separa las partículas e impide la cohesión del terreno, desestabilizándolo hasta que eventualmente sufre un deslizamiento. En ocasiones se da un uso del terreno en pendiente inadecuado, donde se adelantan trabajos que dan paso a los factores influyentes en los procesos gravitacionales. Ejemplo de esto son los cultivos a gran escala, donde se remueve gran parte de la capa vegetal, dejándolo desprovisto y más susceptible a un deslizamiento. Por último, el agua es el principal agente erosivo del planeta y el riesgo que ésta representa es mayor o crece a medida que no se trata correctamente y debe ser considerado en cualquier obra civil que se adelante.